Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo se vincula el síndrome del impostor con el mago, que es el arcano 1 del tarot. Y tiene todo que ver porque el mago representa la identidad y cómo nos paramos frente al mundo. Muchas veces, muchas personas llegan a una edad adulta sintiendo que de la puerta de su casa para afuera representan un papel, pero que en el fondo no se lo creen ni ellos mismos. Esto tiene una explicación. Esto tiene que ver mucho con la energía masculina, con el padre, con la falta de legalidad que podemos sentir y que ha sido denominado en algunas corrientes, ¿cierto?, como síndrome del impostor, pero también tiene que ver con un conflicto de identidad, de no saber quién soy, de no saber si tengo derecho a existir en mis propios términos y sentir que quizás estoy haciendo algo malo, que quizás estoy fuera de la norma, que quizás mi vida no es vista con buenos ojos. Entonces vamos a hablar un poquito en términos arquetípicos y en términos transgeneracionales, ¿ya? El mago, de alguna manera, representa esa fuerza vital que decide ser. Ya, el ser es algo esencial, pero el ser en este plano necesita manifestarse a través de la personalidad. Ya, el ser es algo esencial, pero si no tiene una personalidad que lo comunique, no nos llegamos a enterar que ahí dentro hay una esencia que necesita ser transmitida, expresada, ¿cierto? Y entonces la personalidad es súper importante. Sin embargo, cuando se forma la personalidad, los seres humanos somos muy pequeñitos. La personalidad se forma por ahí entre los 4 o 5 años como una respuesta de sobrevivencia a nuestro entorno familiar, social, cultural, ¿cierto? Entonces la personalidad se moldea en un momento en que nosotros no tenemos mucha conciencia, ni mucho control, ni muchas herramientas para definir quién soy o cómo quiero ser. Por eso, a medida que vamos creciendo, nos vamos a encontrar con que quizás ciertos aspectos de mi personalidad, más que sumar a mi favor, me juegan en contra porque esos aspectos nacieron del miedo, de la soledad, del abandono, de momentos de conflicto, de crisis. Y ahí es donde tenemos que ser capaces de reformular nuestra identidad. ¿Por qué? Porque el mago nos recuerda exactamente esto, que yo puedo elegir quién soy cada vez, todas las veces, en el presente. No es que estoy obligado a cargar con una identidad el resto de mi vida porque así me llamo, porque ese es mi nombre, porque así me bautizaron, porque así me criaron, ¿cierto? Sino que tengo el derecho y la libertad a expresar también mi verdad desde un lugar que va cambiando. La identidad es algo que se puede armar, es algo que se puede desmantelar y se puede reconstruir. Pero lo que tiene que cambiar es la conciencia. Ya, si tú no eres consciente de esta libertad que tenemos de elegir quienes queremos ser, no vas a tomar ese poder como algo activo, sino que te vas a decir, no, es que yo soy así, es que siempre he sido así, o sea, te vas a condicionar por esas etiquetas que te pusieron, por esa carga ancestral, por esa identidad que te heredaron o te asignaron. Cuando entramos en el ámbito de la conciencia, somos capaces de entender que ciertos aspectos de nuestra personalidad ya no nos sirven, ya no honran a nuestro ser, que son aspectos que nacieron en momentos de mucha crisis y que le vamos a agradecer. Es como, por ejemplo, yo puedo haber crecido con una personalidad muy dura y quizás esa parte dura me protegió los primeros años de vida, la adolescencia, pero quizás ya no la necesito. Entonces le voy a agradecer a esa parte de mí que se formó así como un mecanismo de sobrevivencia que me ayudó a subsistir en etapas difíciles, pero llega un momento en que tu contexto cambia o tú puedes elegir relacionarte de otra manera y ya no necesitas esa coraza, entonces vas a tener que replantearte quién quiero ser ahora. Esa es la libertad que el mago nos da. Y algo muy importante que el mago nos recuerda es que tenemos herramientas. Ya, o sea, yo soy dueño de mi mente, yo soy dueño de mis emociones, soy dueño de mi cuerpo, soy dueño de mi creatividad, de mis deseos. Y en la medida que me hago consciente de que esos centros no me gobiernan, sino que soy yo quien estructura esa realidad, porque el mago lo que hace es crear, ¿cierto?, una realidad a través de sus pensamientos, de sus palabras y de sus acciones. Para el mago es muy importante el acto de habla, como lo nombro, como lo digo, es como el abracadabra, ¿cierto?, que en la magia siempre ha sido muy importante, esas palabras mágicas, es algo similar. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo tú piensas y nombras la realidad, es la realidad que se configura. Si tú dices, no, es que a mí todo me sale mal, estás creando una realidad. No, es que yo siempre he sido así, no, es que la vida es injusta. Estás creando una realidad porque el lenguaje crea realidad. Si tú quizás cambias ese lenguaje, o mejor dicho,
revisas de dónde vienen esas creencias. ¿Por qué crees que la vida es injusta? ¿Por qué crees que a ti nada te funciona? ¿Por qué quieres seguir cargando con una identidad que ya no se ajusta a lo que tú eres, ¿cierto? Cuando tú empiezas a entender que estás cargando quizás con roles, que estás cargando con el deber ser, que estás cargando con una expectativa familiar, que estás cargando con dolores, con traumas, tú te das cuenta que tú no eres eso. Tú no eres la expectativa, ni el condicionamiento, ni la prohibición, ni el trauma. Tú eres alguien que puede trabajar esos aspectos y puede ir como limpiando, un poco depurando, decantando su identidad de todos esos aspectos que ya no le resuenan. Yo no tengo necesidad de estar enojada con la vida, ni tengo necesidad de ser víctima, ni tengo necesidad de vivir peleando, ni tengo necesidad de quizás estar en conflicto. Puede ser que hayas crecido en un ambiente donde el conflicto era natural y tú tenías una actitud más bien reactiva y te identificabas con el conflicto, con la pelea, pero ya no es necesario. Tú puedes elegir cómo construir tu vida en el presente y no tener que cargar. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando se trata de usar estas herramientas, también estamos súper condicionados, porque a ti te pueden educar de tal manera donde te digan, o sea, que lo único importante es la plata. Entonces los otros centros van a decaer. Qué sé yo, lo espiritual va a quedar en segundo plano, lo emocional se va a ignorar. Te pueden decir que lo único importante es que tengas buenas notas, que seas un gran estudiante. Perfecto, muy bien. Pero no por eso vas a dejar de lado tu salud, o tus gustos, o tu sensibilidad. Si le das demasiada importancia a lo sensible, vas a perder la conexión con lo concreto. O sea, se empieza a generar como una especie de disociación, donde en lugar de haber unidad, lo que hay es como una fragmentación del yo. Eso es algo que no puede pasar, porque entonces empiezas a vivir una mentira, empiezas a proyectar afuera un personaje, una máscara que no tiene nada que ver con lo que tú realmente eres. O sea, esta máscara, porque todos usamos una máscara en la sociedad, todos nos vestimos de una manera, hablamos de una manera, nos paramos en el escenario y hacemos nuestro show, pero esta es una máscara que proyecta mi identidad, no es una máscara que oculta mi identidad. ¿Se entiende la diferencia? Si tú vives con una máscara que te oculta, entonces tenemos este sentimiento de impostor, de falsedad, de no poder transmitir lo que yo realmente tengo adentro, porque tal vez ni siquiera yo soy consciente de lo que soy, de lo que quiero transmitir. ¿Qué nos pasa? Que en algún momento vamos a empezar a trabajar, sobre todo cuando trabajamos desde lo sistémico, vamos a decir, bueno, ¿de qué forma, por ejemplo, me pesa algo tan básico como el nombre? Nuestro nombre, tu nombre, ¿quién te lo puso? ¿Quién lo eligió? Repite quizás la identidad de algún ancestro, de tu abuelo, de tu papá, de tu mamá. Está replicando quizás el destino de alguna persona que vino antes. Es un nombre que quizás no se ha usado en esta familia y entonces tienes otras posibilidades. Quizás tienes el nombre de un hermano muerto, de un tío que se suicidó, de un abuelo que era alcohólico. O sea, ya el nombre nos pesa. Ya para el mago es muy importante el nombre, cómo me llaman, cómo me nombro, cuál es mi identidad como biográfica. Ahora, no es lo único que importa. Tu nombre tú lo puedes transformar, lo puedes resignificar, tú puedes separar. Yo no soy Juanito Pérez, yo soy Juanito Pérez, pero de otra generación y vengo con otra historia y tengo derecho a existir en mis propios términos. Eso es un trabajo que se hace, donde tú limpias tu nombre y resignificas tu identidad. Pero también pesa mucho el mandato paterno. Ya sobre todo para quienes son hijos mayores, el mago es el arquetipo del hijo mayor, es como el que recae toda esta expectativa familiar, el deber ser, el proyecto sentido, todas estas cosas que, no, es que tiene que ser hombre, y si no es hombre, si es mujer, ahí hay una discrepancia porque a nivel inconsciente tú puedes amar mucho a un hijo, pero tal vez te hubiera gustado tener un hijo, un primogénito que fuera el mayor y te nació una niña. Eso también genera un conflicto en nuestro inconsciente. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué hago? Si soy mujer valgo menos, entonces tengo que masculinizarme, entonces tengo que probar que soy capaz de hacer cosas aunque yo sea mujer. Eso no es algo que tú pienses. Yo no voy por la vida diciendo, es que soy mujer, soy inferior. Es algo que está en el inconsciente, familiar, cultural, social, colectivo, ¿cierto? Donde está esta idea de que el primogénito tiene que ser hombre. Y si tú naces siendo mujer, por ejemplo, entonces hay que revisar cómo es la relación con tu padre, qué espera tu padre de ti, espera que seas exitosa, espera que estudies tal carrera, tal vez no espera nada. Cuando hablamos del padre siempre asumimos que hay un padre presente, hay padres que se van, hay padres que abandonan, hay padres que son alcohólicos, que son estafadores, hay padres que son irresponsables, hay padres que dejan hijos botados por todos lados. En esos casos es muy difícil tomar la energía del padre, porque el mago se nutre del emperador. El emperador es un arquetipo que nos habla de
de una persona correcta, de una persona ordenada, de una persona disciplinada, de una persona responsable, pero ese es un arquetipo. En la práctica, tu padre o mi padre puede no ser nada de eso. En la práctica, mi padre puede ser una persona que abandona, puede ser una persona que miente, puede ser una persona inmadura, o puede ser una persona en el otro espectro, por ejemplo, un emperador invertido puede ser una persona violenta, una persona controladora, una persona normativa, dogmática, que no se abre, que es rígida. Entonces, en ambos casos, sea que vienes de un linaje donde los hombres son inmaduros, irresponsables, o son extremadamente rígidos y controladores y el deber ser, en ambos casos nos va a costar tomar la energía, porque en un caso no sé qué tomar, porque no hay nadie ahí dándome esa guía. Acuérdate que el padre es el que nos da acceso al mundo. Si tu padre no va al mundo, ¿cómo vas a ir tú? Porque no tienes derecho a hacerlo, ¿cierto? Si nadie te abre las puertas del mundo. Y en un caso donde no puedes tomar la energía porque no hay una energía madura. En el otro caso hay una energía fuerte, pero es una energía que nos pesa, que nos condiciona, que nos limita, porque tú quieres que tu padre, todos queremos que nuestro padre nos vea con buenos ojos. Entonces, si tu padre no te ve con buenos ojos, ¿con qué derecho yo voy a ir al mundo? ¿Qué pasa si a tu padre no le gusta la carrera que estudiaste? ¿O qué pasa si lo que elegiste para estudiar fue más bien para darle en el gusto a tu padre y no para realizar tu propio propósito? Ese tipo de conflictos son los que plantea el mago. Generalmente el mago se relaciona mucho con la adolescencia. Vamos a hablar entre los 14 y los 21 años, que corresponde al tercer septenio, donde se empieza a desarrollar también nuestro campo mental, nuestro horizonte de creencias, ¿cierto? Que también tiene mucho que ver con el linaje masculino, porque este no es un conflicto que se genere en esta generación, seguramente viene de mucho más atrás. ¿Qué es lo que pasa acá? Que justo es la edad donde muchas veces terminamos el colegio, tenemos que decidir si vamos a estudiar, si vamos a trabajar en algo, si nos gusta tal o cual ámbito de la realidad, si quiero ser médico, si quiero ser abogado, si quiero ser profesor. Y muchas veces esas elecciones las tomamos con miedo o las tomamos como por deber ser. Pocas veces tomamos decisiones inspirados en nuestra verdad interior, porque a esa edad, 15, 20 años, no tenemos la claridad que podemos tener a los 30 o a los 40. Por eso luego hay procesos de crisis, por eso luego vamos a terapia, por eso luego constelamos, por eso luego analizamos, ¿cierto? Pero lo importante del mago es que el mago, cuando se para frente a su público, porque el mago tiene un público específico. No es lo mismo si tú vas a hacer un programa de cocina, tu público es un público. Si tú vas a hacer un modelo, tu público es un público. Si tú vas a ser un científico, tu público es otro público. Por eso es súper importante saber a quién le estoy hablando. ¿Cuál es mi público objetivo? ¿Qué es lo que quiero comunicar? Por ejemplo, si yo estoy acá comunicando todo esto, pero yo estuviera, no sé, con un atuendo, no sé, vestida de bombero, se pierde el mensaje. Porque lo que yo estoy haciendo no tiene que ver con mi indumentaria. Si yo me disfrazo, claro, tiene sentido si yo soy actor, si yo soy payaso, si yo soy una persona que representa un papel, pero hay muchas veces que nos da vergüenza incluso mostrarnos, incluso hablar. Esto pasa mucho con las redes sociales, por ejemplo, nos da vergüenza, no sé cómo peinarme, no sé cómo vestirme, me siento incómodo con mi ropa dentro de mi propio cuerpo. Ese tipo de incomodidad también tiene mucho que ver con la autoimagen. Quizás tú quieres verte bien, quizás quieres proyectar algo, pero no lo sientes realmente, no sientes seguridad, no sientes confianza, tartamudeas, tienes algún problema de garganta. Ese tipo de cosas también están dando cuenta de una cierta inseguridad o de una discrepancia entre lo que soy y lo que puedo comunicar. Eso se trabaja. Ya, eso se trabaja, por eso el mago tiene herramientas que tiene que aprender a usarlas. Todos tenemos que aprender a usar nuestra mente a su máximo nivel. Todos tenemos que aprender a depurar nuestras emociones y llevarlas al máximo nivel. Todos tenemos que aprender a trabajar la materia. Todos tenemos que aprender a ser creativos en su justa medida. Ya, porque no todos nacemos para ser creativos, ni todos nacemos para ser sensibles. Cada persona tiene rasgos específicos. Lo importante es que tu identidad no niegue lo que tú venías a hacer. Si tú eres una persona muy sensible, pero quizás producto de tu educación y de tu vida y de tus traumas, te volviste una persona dura, el trabajo va a ser volver a tu sensibilidad. No es aferrarte a la coraza, es volver a esa esencia que se truncó por ese motivo. Si tú eras un niño creativo y juguetón y en el camino te pasaron cosas, el desafío siempre va a ser volver a esa naturaleza inicial. Ya, y en ese sentido el mago nos muestra que muchas veces no nos sentimos seguros, dudamos,
Estoy pero no estoy, soy pero no soy, muestro algo pero escondo otras cosas. Muy interesante el lenguaje, ¿cierto? A veces tú dices una cosa y se te escapa una palabra y esa palabra te deja en evidencia. Lo mismo pasa con ciertos gestos, con ciertos tics nerviosos que tú estás hablando. Por ejemplo, yo te puedo decir, no, lo más importante es la confianza. Y me estoy rascando la nariz ahí, como que te genera un ruido visual entre lo que yo quiero comunicar y lo que finalmente mi cuerpo me traiciona, porque el cuerpo es territorio del subconsciente. En cambio, el mago opera en el consciente. Tiene que ver con el yo y con la voluntad consciente de ser y de expresar. Pero ¿qué pasa si yo estoy diciendo una cosa, tengo un lapsus? Ahí lo que aparece es el subconsciente. Y el subconsciente es territorio de la sacerdotisa. El subconsciente no es territorio del mago. El mago es lo que está a la vista. Es lo solar, es el lenguaje hablado, es lo que se comunica en palabras, no es lo simbólico, no es lo energético, no es la memoria, es el logos. Ahora, una pregunta que yo siempre hago es, ¿tú quieres ser una persona reconocida? ¿O por qué quieres que te reconozcan? ¿Por qué te podrías ser famoso, ser un delincuente y ser famoso? Pero tú quieres que te reconozcan, ¿por qué? Como artista, por tu música, por tu actuación, por tu belleza, por tu bondad. ¿Qué es lo que le quieres presentar al mundo? Hay una relación muy estrecha entre el arcano 1 y el arcano 21 porque este recorrido que empieza en el 1. Ya mucha gente te dice, no, pero el 0 está ahí, pero el 0 contiene todas las posibilidades. Cuando tú eliges una, tú empiezas a vivir. Te comprometes con un camino. Mientras estás en el 0 o en el 22, si quieres llamarlo así, que es la carta del loco, tú no estás eligiendo. Tú tienes como todas las posibilidades ahí, como si fuera una etapa previa a la existencia. Cuando tú eliges nacer, tú eliges tener un yo, eliges tener un nombre, eliges tener una conciencia individual, eliges una postura con la cual yo me voy a relacionar con la vida. De esa forma, tú lo que haces es como hacerte responsable, porque si no hay un yo, ¿quién toma conciencia? ¿Quién asume la responsabilidad? ¿Quién realiza la acción? Tiene que haber un sujeto en primera persona. Ahora, tú empiezas este camino y quieres llegar hasta el mundo, que es la máxima realización. Estos 4 elementos que al principio aparecen como un poco jugando, ¿no? Como que está ahí el mago y no sabe bien qué hacer, no sabe si los usa, si los combina, si los deja ahí nomás, porque muchas veces también tenemos muchos potenciales y no los usamos correctamente. ¿Qué es lo que pasa con esta carta? Lo que nos muestra es que vamos a hacer un recorrido, ¿cierto? De 20 niveles, 21 niveles, 22 niveles, si llegamos al loco nuevamente, cerramos el ciclo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aprender a desarrollar estas herramientas. Entonces, cuando llegamos al mundo, el mundo está en un estado de plenitud. Es un ser andrógino, o sea, integra perfectamente masculino y femenino, hay armonía. Es un ser que ha sido coronado, ¿cierto? Como con la grandeza, viene al mundo a aportar sus dones, no se queda solo en el individualismo. Ha llevado sus emociones al máximo nivel, ha llevado su mente al máximo nivel, ha llevado la materia al máximo nivel y ha llevado la creatividad al máximo nivel. Con esos 4 potenciales, que son los mismos que vamos a encontrar en los arcanos menores, ¿cierto? Que se van a desarrollar del 1 al 10 y en las cartas de la corte. Ese es el trabajo que tenemos que hacer a través de los arcanos menores, en el caso de las cartas numeradas, ¿cierto? Donde hay un trabajo a nivel de conciencia, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel creativo, pero también en términos arquetípicos vamos cursando, vamos a pasar, qué sé yo, del mago a la sacerdotisa, el que nos presenta como ciertos temas que ya hablamos del subconsciente, de lo femenino, vamos a pasar por la emperatriz, por el emperador, vamos a pasar por la educación, por la religión, por el dogma que nos da el sumo sacerdote, vamos a enamorarnos, vamos a ser autónomos, vamos a madurar, vamos a vivir muchas etapas, hasta llegar al 21. Puede que no lleguemos al 21, puede que no nos sentamos con la legalidad para ir al mundo en calidad de yo mismo. Mucha gente se siente bien yendo al mundo siendo abogado, pero tú no eres un abogado. Tú eres un ser que usa ese título para proyectar su identidad en el mundo. Pero ¿qué pasa si ese título que tú estudiaste, conseguiste, en realidad no proyecta lo que tú eres? En realidad es una máscara solamente que tapa lo que tú eres. Ahí hay también una sensación de ser un impostor. Porque voy a trabajar todos los días, porque hago como que sé, porque quizás sí estudiaste y sí te preparaste. No estoy diciendo que seamos mentirosos, estafadores, aunque también los hay. Lo que pasa acá es que no tenemos la seguridad para decir, y si yo voy al mundo en mis propios términos, ¿el mundo me va a recibir con los brazos abiertos o el mundo espera que yo
me oculte, que yo me tape, que yo me falsee para darme la bienvenida. Eso tiene mucho que ver con los condicionamientos familiares y qué tanto nivel de realización lograron nuestros ancestros, especialmente los hombres. Porque esto de que las mujeres estudiemos, salgamos al mundo, nos realicemos, es algo relativamente nuevo. Serán los últimos 50, 80 años en que las mujeres tenemos ciertas libertades. Antes de eso las mujeres estamos confinadas a roles de cuidado, del hogar, de la pareja, de los hijos, pero no teníamos tanto la libertad de desarrollar nuestras herramientas. Generalmente el linaje masculino viene con mucho dolor. Personas que se traicionaron a sí mismas, que no siguieron su vocación, que no conectaron con el servicio, que se les impusieron roles y un montón de estructuras para poder como ser legales y ser reconocidos, pero en el fondo se perdieron a sí mismos. La propuesta que te voy a hacer, esto es a través de un taller, ¿cierto? Estamos trabajando estos videos para poder trabajar en lo que va a ser el taller de junio, que es un taller que se llama Tarot en Movimiento, son 3 meses. No requiere conocimientos previos. ¿Por qué? Porque vamos a partir desde cero trabajando con lo arquetípico. Vamos a trabajar tarot, metagenealogía, que es la aplicación sistémica, como de la terapia sistémica al tarot. Vamos a trabajar constelaciones familiares. No necesitas conocimientos previos, pero si ya los traes, son muy bienvenidos porque vamos a poder dialogar un poco más. Solo necesitas un mazo de tarot y necesitas también poder conectarte, porque esta es una formación online. Es una formación híbrida, ya la base de la formación es online, pero nos vamos a reunir todos los meses. Para quienes vivan en Santiago, yo sé que si vives más lejos es más difícil, pero para quienes vivan en Santiago nos vamos a trabajar a través de constelaciones, de dinámicas de trabajo corporal. Vamos a trabajar algunos conceptos de sanación también que están muy anclados al cuerpo y al movimiento y al inconsciente, ¿cierto? Y vamos a poner en práctica estos conocimientos para ver cómo me habitan estos distintos arquetipos. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿Qué pasa con el movimiento, con la interacción con otras personas? Es un trabajo bastante bonito, es una metodología de trabajo que estoy como lanzando de aquí en adelante. Si te interesa saber un poquito más, cuéntame y te mando el programa.